a raíz del seminario Kaizen que yo hice, o taller Kaizen que yo hice en Honduras, pues aprendí algunas de las herramientas y he estado en el proceso con Carlos y con Mario desarrollando mi proyecto, el cual es contar con una herramienta para medir la voz del cliente, que por sus siglas en inglés es VOC. Y entonces esto es algo totalmente nuevo, que no es que estamos mejorando un proceso actual, sino que estamos creando una herramienta para poder medir la voz del cliente. Tal vez les voy a compartir tres grandes áreas específicas en esta breve presentación. Uno son los antecedentes, el proyecto en sí y las etapas de avance pues, que he seguido. En cuanto a antecedentes, el área de servicio al cliente nació en el Centro Global apenas hace 10 meses, entonces es algo totalmente nuevo. Nació en junio del 2015 y tiene como visión, que les comparto aquí la idea, crear una cultura central en el cliente de suministrar un nivel excepcional de calidad y servicio al cliente a través de crear estándares medibles de excelencia a través de todos los grupos de servicios compartidos, desarrollar procesos excelentes que son continuamente mejorados, desarrollar un equipo de personas que son entrenadas y desarrolladas para exceder las expectativas de calidad y servicio al cliente, y enfocando todo eso en el desarrollo de clientes que son nuestra pasión y quienes reciben una experiencia de cliente excepcional, por lo tanto creando relaciones de largo plazo y lealtad y recomendación. Como ven, esta es una visión o un propósito muy retador al cual nos hemos tenido que enfrentar, y parte de lo que me han solicitado a mí hacer pues es contar con que sepamos cuál es la satisfacción del cliente y cuál es la tasa de promoción que este cliente daría pues de los centros de servicios compartidos. Todos los países de Centroamérica, con la excepción de Guatemala en este momento, son clientes de los centros de servicios compartidos, y entonces queremos poder llegar a contar con esta herramienta que nos permita saber qué tan satisfechos están y qué tanto promoverían las labores del centro de servicios compartidos. Este es el modelo de servicio al cliente o de satisfacción del servicio al cliente que estamos siguiendo del Centro Global, pero les demarco aquí el área en la que mi proyecto se enfoca, que es medir la voz del cliente, la satisfacción y lo que se conoce como NPS o NPS en inglés, que es la tasa de promoción net. Entonces, ahí vamos enfocando mi proyecto en esta área específica de contar con una herramienta que permita medir la voz del cliente en esos dos aspectos específicos, por lo menos inicialmente. Parte del Kaizen es esta orientación al cliente y todo lo que aprendimos en los talleres que hemos llevado en los diferentes grupos y diferentes países, pues nos están guiando en este sentido. Si nos basamos en la experiencia de Mike que yo he tenido, pues este es el resumen al momento. En la D de definición, pues hice mi Project Charter. Eso está listo. Aquí les cuento los que está listo y por lo que vamos todavía avanzando, pero que no está. En la M de medición hicimos una prueba piloto de la encuesta para medir la satisfacción del cliente. Se diseñaron el mapa de proceso actual y el futuro y de cómo funciona la herramienta de medición. En análisis hicimos la retroalimentación, resultados, ajustes, mejoras y definimos el tamaño de la muestra requerida para poder correr la encuesta. En la I de mejora reajustamos el diseño. Aquí les cuento que yo presenté la encuesta al equipo de AMED Espinosa en Costa Rica, al Centro de Servicios Compartidos. Primero la validaron, después hicimos otros cambios y hemos estado en ese proceso de reajustar el diseño, visitar las preguntas de la encuesta hasta que ya quedó la definición final. También en esta parte de mejoras hemos estado considerando otras plataformas para la herramienta de medición y pues vamos a iniciar a correr la encuesta real en mayo. Y en la sede de control tenemos planeadas una serie de campañas, hacer mejoras y motivación sostenible y acciones tomadas luego de compartir los resultados de los reportes que nos genere la encuesta. Vamos a ir entonces aquí de uno en uno enseñándoles algunos ejemplos de manera muy breve, pues hay poco tiempo, pero para que se den una idea de cómo ha sido mi experiencia pasando por el DMARC. En el caso del Project Charter, solo les comparto estas dos pantallas, esta y la anterior. Está en inglés porque en mi caso, pues como es por el Centro Global está en inglés, pero les comunico aquí o les comparto cuál es el propósito general de este proyecto. En mi caso,
Se los leo textualmente. Se tiene el propósito de alinearse con la misión y visión y valores del Centro de Servicios Compartidos de las Américas, que tienen entre sus áreas el liderazgo en servicio, así como de su decálogo, que tiene el liderazgo para servir. Se busca contar con una herramienta que permita medir la voz del cliente, VOC por sus siglas en inglés, a través de dos mediciones específicas: la satisfacción del cliente, que se conoce como CSAT, y del índice neto de promoción, que se conoce como NPS, ambos por sus siglas en inglés, que ayudará al Centro de Servicios Compartidos a conocer mejor a sus clientes y convertirse en el socio en el servicio y exceder las expectativas del cliente. Este proyecto asegurará que se cuente con una herramienta para medir el nivel de satisfacción y el nivel de promoción del Centro de Servicio Compartido de las Américas. Entonces, esta fue mi primera parte de definición. Les enseño dos pantallas del Project Charter. Ya todos ustedes también pasaron probablemente por esa etapa. En la segunda, en la M de medición, aquí les voy a compartir los mapas de procesos que evaluamos. Entonces, este es el mapa de proceso actual, donde van a ver las tres líneas o las tres barras horizontales. Una corresponde al Centro de Servicios Compartidos, que es el SSC. La barra de en medio corresponde al cliente y la última al área de servicio al cliente. Entonces, en este momento, pues, el Centro de Servicios Compartidos lleva a cabo una operación, el cliente recibe un servicio, y en el caso de mi área, pues estamos haciendo esfuerzos para recolectar la información para el diseño de la herramienta. Si el cliente recibe el servicio y existe una herramienta para medir la satisfacción y el índice de promoción o la voz del cliente, pues ahí terminaría nuestro proceso. Pero aquí nos damos cuenta que no, que la información está llegando de manera informal o por canales diferentes. La recibimos por email, por chat, por reuniones, por llamadas, por visitas, por los líderes regionales que nos hacen conocer alguna parte de la retroalimentación, pero todo eso está distribuido entre diferentes personas en diferentes momentos. Entonces vemos que en el proceso actual no contamos con esa herramienta para medir la voz del cliente. Entonces pasamos al proceso actual propuesto, que es el que hemos propuesto a nuestro cliente, pues que es el señor Stephen Pugh, mi supervisor inmediato en la oficina global, y don Ahmed Espinosa, que es el director del Centro de Servicios Compartidos de las Américas. Entonces, en este nuevo mapa propuesto, tenemos 4 barras horizontales. Una corresponde al Centro de Servicios Compartidos, otra corresponde al servicio al cliente, otra corresponde al proveedor del diseño de la herramienta y otra al cliente. Entonces, si empezamos en la primera, en el inicio, pues igual el Centro de Servicios Compartidos lleva a cabo su operación atendiendo a los diferentes clientes, y aquí entonces ya empezamos a ver las diferencias, donde la área de servicio al cliente diseña una herramienta para medir la voz del cliente, tanto satisfacción como índice de promoción. El área de servicio al cliente hace una prueba piloto de las herramientas, que eso ya lo hemos pasado. Vemos si necesita ajuste. Si no necesita ajuste, simplemente seguimos el proceso. En el caso de sí requerir ajuste, y que fue algo que ya les comenté, que sí nos sucedió, que cuando hicimos la validación con el cliente interno de la herramienta, sí hicimos varias reevaluaciones y rediseños de la herramienta. Entonces pasamos nuevamente al proveedor a que nos hiciera ajustes. Ya una vez terminados estos ajustes, entonces el paso que sigue es iniciar la campaña de comunicación para informarle a nuestros clientes que viene una encuesta, cómo es que la pueden llevar a cabo, cómo es que pueden proceder, y que más adelantito les voy a mostrar un ejemplo de esa campaña. Una vez activada la campaña y finalizada, se activa y envía la encuesta a los clientes, que estamos por aquí en este punto, y pasamos a la línea horizontal del cliente, donde el cliente contesta la encuesta de servicio. Una vez que el cliente hace ese paso, nosotros nos preguntamos como área de servicio, bueno, el cliente contestó a la encuesta. Si sí la contestó, analizamos los reportes y se termina el proceso. Si no la contestó, y aquí es un área que les digo que todavía estamos trabajando en esas opciones, vamos a utilizar medios o métodos alternos para capturar esa voz del cliente si es que la encuesta no tuvo el porcentaje de respuesta adecuado que nosotros quisiéramos. Y por eso aquí en el último ruedita que vemos en la parte de
Si es no, lo que no sucede, pues vamos probablemente a usar entrevista o vamos a usar focus groups o incluso también estamos con la posibilidad de usar en WV Central un link externo para que les sea más fácil a la gente llevar a cabo la encuesta. Pero entonces vemos cómo al crear una herramienta de medición de la voz del cliente pasamos de un proceso informal de recolectar información y que está diseminado por diferentes partes a concentrarlo en un solo punto. Siguiendo con el proceso, en la parte de análisis, como les dije aquí en esta parte de análisis vamos a ver que tuvimos retroalimentación, tenemos que hacer reajustes, tuvimos que hacer mejoras y también algo que tuvimos que definir en esta parte fue el tamaño de la muestra. Entonces, las técnicas de recolección de datos que hemos definido en la encuesta, la observación y la entrevista, y desarrollamos con un proveedor externo una herramienta en SharePoint. Esta es la pantalla de SharePoint donde hay un icono ahí encerrado en un círculo rojo que es para servicio al cliente. Cuando nuestros clientes ingresen ahí por invitación para contestar la encuesta, los llevará a esta otra pantalla donde van a encontrar un botón con la encuesta de percepción de la satisfacción del cliente al cual entran y pueden contestar las preguntas en aproximadamente 10-12 minutos les va a tomar contestar la encuesta, pero probablemente 10. En el caso de la definición del tamaño de la muestra y la periodicidad, definimos que inicialmente vamos a hacer la encuesta por lo menos una vez al año, pasando luego a 2 veces por año, y la meta ulterior es que podamos hacerla una cada trimestre. Pero eso va a depender de el nivel de respuesta y pues de ocupación de los clientes, y es algo que también preguntaremos a los clientes. En el caso del tamaño de la muestra, pues hemos definido que los usuarios de SharePoint para el Centro de Servicios Compartidos es una población de 263, que podemos ver por acá. Hemos hecho calculadoras precisamente para definir el tamaño de la muestra y para definir el índice de confianza que nos va a dar estos resultados. Entonces, con base en esta población que tenemos ahora y que queremos tener un nivel de confianza del 5%, ocupamos que por lo menos 58 miembros de esa población nos den respuesta a la encuesta. Si lo vemos desde el otro lado, ¿cuál es el nivel de confianza de 58 personas contestando dentro de una población de 263? Pues obtenemos un 95.22 de confianza, lo cual nos alegraría muchísimo si logramos eso. Aquí simplemente les comparto diferentes escenarios que hemos hecho de medición. Si el tamaño de la muestra nos varía desde 5 hasta 130 personas contestando la encuesta. Y como vemos, si obtenemos entre 58 y 60 respuestas, pues vamos a obtener el nivel de confianza adecuado. Aún así, si no llegáramos a tener el nivel de confianza adecuado, pues estaríamos muy contentos de recibir retroalimentación que igual nos va a servir para tomar acción en el Centro de Servicios Compartidos. Y ya para terminar, en la parte de control, pues hemos hecho campañas y queremos hacer mejoras sostenibles. Aquí sencillamente les comparto, no es algo que se pueda ver, pero de la encuesta con la que iniciamos a la encuesta nueva, a la izquierda está la inicial, a la derecha está la final, que tuvo mejoras sustanciales, y donde pasamos de contar con 10 preguntas a contar 15 preguntas, y que en lugar de tomar de 5 a 7 minutos va a tomar de 10 a 12 minutos, pero que le va a permitir al Centro de Servicios Compartidos contar con mayor cantidad de información sobre el cliente para poder hacer mejoras del caso y ayudarles de la mejor manera posible. Y aquí simplemente les comparto en una diapositiva única los 4 correos masivos que estaremos enviando para informar sobre la campaña de introducción de esta herramienta de medición de la satisfacción. Aquí termina mi presentación, les compartí muy brevemente lo que hemos hecho, obviamente hay muchísimos detalles más, pero cómo hemos seguido el proceso de Mike para poder contar con esta mejora en el Centro de Servicios Compartidos. Con todo gusto, cualquier pregunta, ya sea ahora o después, estoy a la orden.